UNIVAM, Universidad del Valle de Matatipac. Educación durante el Porfiriato. Análisis sociohistórico de la educación en México. Licenciatura en Ciencias de la Educación, modalidad sabatino. Docente Sergio Agustín Olivares Granados. Equipo Hurtado Ramírez Karen Guadalupe, Lazy Agapita González Flores, Melanie Alicia Aranda Verdín. 16 de diciembre de 2022. UNIVAM. ¿Qué es el porfiriato? Se conoce como porfiriato o porfirismo a un periodo en la historia política de México, durante el cual la nación o el país estuvo bajo el control férreo y autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, que vivió de 1830 a 1915. En dicho periodo fue muy clave el devenir histórico mexicano, especialmente como preludio a la célebre Revolución Mexicana, y duró entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, fechas en el que el caudillo Porfirio Díaz inició su primer mandato presidencial y en el que abandonó el poder huyendo a Francia respectivamente. El porfiriato fue una etapa particularmente difícil en la vida política mexicana, porque el único jefe político, que era Porfirio Díaz, gobernaba con puño de hierro a la nación y hacía todo de acuerdo a sus ideales. Incluso cuando la presidencia de la nación fue ocupada durante 4 años por otro militar, el general Manuel González, fue Porfirio Díaz quien manipuló el poder, retomando abiertamente el mandato enseguida. Es decir, no respetó el mandato del otro presidente, que era Manuel González. El régimen de Porfirio Díaz tuvo como principal causante la rebelión de Tuxtepec de 1876, en la cual el caudillo se opuso a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, motivado en parte por las frustraciones acumuladas de él en sus sucesivas derrotas electorales. Esto quiere decir que Díaz ya se había postulado para ser presidente de México, pero pues eran elegidos otros presidentes, ¿no? Y pues con esos resentimientos, se podría decir, se apoderó de la gobernatura y finalmente pues dio origen a su dictadura o su régimen. Cultura durante el porfiriato. Durante el porfiriato, en México se rigió una filosofía positivista que estimuló el estudio de la historia, en parte como un discurso que permitiera a la unión nacional. Díaz y González invirtieron enormemente en la educación nacional, en términos muy modernos, es decir, que la educación fuera laica, gratuita y obligatoria, tal y como establecía la ley reglamentaria de la educación promulgada en el año de 1891. La dictadura de Díaz duró 31 años. ¿Cómo influyó el porfiriato en la educación? La democracia educativa fue una de las metas más importantes, pero la experiencia fue demostrando que el querer alfabetizar a toda una población era prácticamente un sistema ideal de gobierno. Los mayores triunfos de esto era en la calidad, más no en la cantidad. En números relativos fueron más niños, pero el índice de alfabetismo aumentó. El crecimiento no se dio ahí, sino en toda la gama de ideologías y en los debates que transformaron y adaptaron como propia la modernización en la educación. Podemos decir que la base de la educación actual se gestó en
los años de 1876 a 1910. Al modernizar la educación, se introdujo la pedagogía moderna, se crearon y multiplicaron las escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó una etapa de oro. Sin embargo, la obtención de un título no garantizaba ni mayores sueldos ni mejores oportunidades. También en el Porfiriato se declaró gratuita. En 1869 la educación se volvió gratuita, laica y obligatoria en todo México. Sobre esto nos cuestionábamos que si en el momento que la educación se volvió gratuita había más igualdad educativa entre todas las clases sociales. Cuando Porfirio Díaz llegó a ser presidente de México, proclamó al país como una nación civilizada, progresiva y moderna. Era una idea que requería muchas mejoras educativas, sociales y culturales. Para esto, al exponer que las ideas de un país moderno no coincidían con la realidad del país, por ejemplo, las escuelas primarias contaban con profesores que manejaban una visión educativa enciclopédica. Las escuelas de educación secundaria y superior estaban restringidas a contar con un límite de estudiantes. El modelo educativo que se implementó intentaba brindar al estudiante una visión exacta de su realidad basada en la experimentación y observación, pero también en el enciclopedismo para que fueran personas cultas y conocedoras. Con estas ideas, México obtuvo políticos, músicos, periodistas y científicos. ¿Cómo Ventajas del porfiriato? Se introdujo la pedagogía moderna, quiere decir que la pedagogía se actualizó, pusieron nuevas cosas sobre la pedagogía para que crecieran en forma. Se crearon y multiplicaron las escuelas normales, se sumaron más escuelas, se hicieron más escuelas para que abarcara todas sobre las escuelas normales y así no batallar mucho. Se ofrecieron carreras técnicas a los obreros, pues se dieron a conocer para que se inculcaran más sobre los obreros para que tuvieran una nueva profesión. La educación superior alcanzó una época de oro. Brindó una educación individualizada para cada uno de los estudiantes y no es necesario estar en un salón nada más y ya vamos a crear nuevas aulas. Apertura de escuelas normales con el objetivo de instruir a los docentes. En 1881 se inició la apertura de las escuelas normales con el objetivo de instruir a los maestros y maestras. Con esto se buscaba tener profesionalismo bajo las influencias educativas del positivismo y así dar educación básica de corte liberal para cada uno de la pedagogía que nos estaba brindando y obtener las ventajas que queríamos tener en ese entonces. Se multiplicaron muchas escuelas para los obreros o cualquier otra persona que estaba involucrada en esas cosas para que se hicieran profesionalistas, para que tuvieran un mejor futuro y para que aprovecharan, porque era como la época de oro, porque tenían todo eso y tenían que aprovecharlos.